Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Para la clase de hoy nos corresponde terminar con los cálculos de la práctica 6, el campo magnético terrestre. Muy bien. Entonces, para recordar, los objetivos de esta práctica son estudiar el vector de campo magnético generado por una bobina circular y estudiar el vector campo magnético terrestre en el laboratorio de física. Y sus objetivos específicos son determinar experimentalmente el valor de la componente horizontal y la componente vertical del campo magnético terrestre. Muy bien. Solo para recordar, la clase pasada realizamos las mediciones de ángulo de desviación de la brújula y la corriente la corriente que fluye a través de la bobina circular. Muy bien, eso para la primera parte, medir la componente horizontal del campo magnético terrestre. Y para la segunda parte lo que hicimos fue colocar la brújula de costado para medir el ángulo de inclinación. Entre otros datos que tomamos las especificaciones de la bobina. Bueno, aquí tengo la constante de permeabilidad magnético para facilitar los cálculos y los valores teóricos de las componentes del campo magnético terrestre. Ok. La primera parte es la componente horizontal del campo magnético terrestre. Voy a ir un momento al PDF para ver los cálculos. Ok, entonces a partir de nuestras mediciones tenemos que calcular el valor de campo magnético en la bobina. Vamos a hacer eso. En el PDF, en la plantilla que les subí. Entonces en los cálculos tenemos las mediciones. Ustedes van a cambiar estas por sus mediciones. Ok. Y simplemente vamos a calcular el campo magnético en la bobina. Aquí el ángulo sería exactamente el mismo. Y para el campo magnético de la bobina vamos a trabajar con la siguiente fórmula, de la cual se hace la demostración en el otro video de esta clase. Sería esta, el campo magnético de la bobina en el centro de ella es μ sub 0 por n veces la corriente entre 2 veces el radio. Ok, vamos a irnos al Excel y hacemos ese cálculo. Entonces abrimos paréntesis para el numerador, μ por n, que serían 200 vueltas, por la corriente entre, abro paréntesis del denominador, 2 veces el radio por el radio. Ok, tenemos que recordar que hay que fijar unas celdas que serían todas excepto la corriente. La corriente es la morada. Entonces con F4 o FNF4, depende de su computadora. Fijamos las celdas. Enter, arrastramos y ya vamos a corregir ese problemita. Simplemente agregamos más decimales. En este caso, vean que es muy bajito. Y yo aquí lo tengo ya en el cálculo, en la tabla, con nanoteslas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al cálculo lo vamos a multiplicar por 10 a la 9 para que nos quede en la expresión ingenieril de nanoteslas. Ok. Ahora sí, arrastramos y podemos reducir la cantidad de decimales. Ok. Muy bien. Bueno, aquí ya la gráfica se hace sola. Aquí tienen los títulos de los ejes. Y aquí podemos ver el gráfico de dispersión de el campo magnético de la bobina en el centro de la bobina versus el ángulo de desviación de la brújula. Ok. Entonces, bueno, ya calculamos el campo magnético en el centro de la bobina,
hicimos una tabla e hicimos el diagrama de dispersión o el gráfico de dispersión. Como podrán notar, este gráfico no es una función lineal, entonces tenemos que linealizarlo. Vamos a hacer un cambio de variable. Entonces recordemos que tenemos que hacer que la fórmula se parezca de la forma y es igual a mx más b, la ecuación de la recta. Ok, en clase vimos que si tomamos el tangente como nuestra x', entonces podemos llegar a esta forma. Entonces nada más vamos a pasar los datos. En lugar del ángulo vamos a poner la tangente del ángulo. Entonces tan. Y tenemos que recordar que Excel trabaja con radianes. Entonces la mayoría de computadoras Excel está por defecto con radianes. Entonces simplemente seleccionamos el ángulo por pi. Escribimos pi. Cerramos el paréntesis porque es una función entre 180. Ahora sí podemos cerrar el otro paréntesis y aquí tenemos el resultado de la tangente del ángulo. Arrastramos. En este caso simplemente es el mismo dato. Ok. Y aquí ya lo tenemos. Muy bien, solo para recordar, me voy a ir un toquecito a la pizarra de Evernote y voy a agregar esta parte acá. Vamos a agregar un sketch. Entonces, ok, tenemos una forma que es más o menos así. Y nuestra función es la siguiente. El campo magnético de la bobina es igual a, ok, en este caso sería teta y el campo magnético de la bobina. Okay, aquí me falta explicar, vamos a cancelar esto, lo que vimos la clase pasada en la pizarra, que sería este de acá. Muy bien, entonces teníamos ese diagrama de cómo estaba montado el experimento, teníamos la bobina y la brújula, ok, y la brújula se desviaba a un ángulo cuando aplicábamos corriente a través de la bobina, ok. Si fluía en esta dirección, entonces el campo magnético de la bobina iba a ser generado adentro de la bobina, iba a ir para la derecha, afuera de la bobina va a ir para la izquierda. En este caso nos importa el campo que está detectando la brújula, que en este caso es hacia la derecha. Ok. Dentro de la bobina es donde está la brújula detectando ese campo magnético. Ok, ¿qué es lo que pasa? La brújula, cuando no está fluyendo corriente por la bobina, está apuntando hacia el campo magnético terrestre, hacia el norte de la brújula, y está alineado con el campo magnético terrestre horizontal. Cuando aplicamos corriente por la bobina, entonces ella se va a desplazar cierto ángulo a la derecha, debido a que ahora está detectando la presencia también del campo magnético de la bobina. Ok, por lo que el vector resultante sería la componente de la bobina más la componente horizontal del campo magnético. Recordemos que el ángulo nos quedaría en esta parte. Ok, y el ángulo se define como, o más bien la tangente del ángulo, para hacerlo más simplificado, la tangente del ángulo de la brújula se define como opuesto, que sería el campo magnético de la bobina,
entre adyacente, que sería el campo magnético terrestre horizontal, P sub TH. Muy bien, por lo que el campo magnético de la bobina va a ser igual a P sub TH por tangente del ángulo que se desvía la brújula. Muy bien, esta es nuestra ecuación empírica. Sin embargo, ya vimos que no es una función lineal. Si tratamos las funciones de P sub B y el ángulo. ¿Qué es lo que hacemos? Que aquí en este momento tenemos tangente, es lo que nos está impidiendo que esa función sea lineal. Para hacer dicha función lineal tenemos que aplicar un cambio de variable para que sea la fórmula y es igual a mx más b. Ok, entonces simplemente vamos a tratar de que eso se parezca a la fórmula. P sub B es igual al campo magnético terrestre horizontal por tangente del ángulo. Ok, no tenemos nada más 0. En este caso, esa sería nuestra y', que no varía, sigue siendo la misma. Y acá, ahora debemos tomar toda la función tangente del ángulo como nuestra x'. Por lo que queda sería nuestra pendiente. Y el intercepto sigue siendo 0. Muy bien. Ahora sí. En este caso aquí tenemos esta función. Algo así. Y al momento de graficar eso, deberíamos tener una función más lineal. De esta manera. Donde ya sabemos que la pendiente, nuestro delta y entre el delta x, va a ser igual al campo magnético, a la componente horizontal del campo magnético terrestre. Muy bien. Entonces, bueno, ya aquí lo hicimos, la tangente del ángulo, y bueno, aquí ya se graficó. Lo que nos falta es agregar la línea de tendencia. Tenemos bueno, los datos no son tan regulares, no se ajustan tanto a la línea, sin embargo, vemos que da cercano el r cuadrado, nos da cercano al 1. Y ya sabemos que la pendiente de dicho ángulo es nuestra componente horizontal. Ok. Aquí para tener más decimales, aplicamos nada más pendiente y seguimos los pasos. Entonces primero el y, punto y coma, seleccionamos el x, cerramos paréntesis y aquí tenemos nuestra pendiente, 24.481 nanoteslas, y nos queda sacar el porcentaje de error. Entonces tenemos que, bueno, para seguir la fórmula sería valor absoluto de la componente horizontal teórica menos la experimental. Cerramos paréntesis y vemos entre la teórica, le damos enter y bueno, después nada más aplicamos acá el porcentaje. En este caso a mí me está dando 11%. Muy bien, vamos a revisar los cálculos. Ya encontramos la ecuación empírica. A partir de la ecuación empírica determinamos la componente horizontal, que era la pendiente, y determinamos el porcentaje de error. Listo. Vamos con la parte 2, la componente vertical del campo. Y dice que debemos determinar la componente vertical del campo magnético terrestre. Entonces nada más vamos a ir a las notas otra vez.
Y bueno, como les dije al inicio de este video, lo que hicimos fue colocar para la parte 2 la brújula de forma lateral y medimos el ángulo de inclinación. Entonces, cuando colocamos la brújula de forma lateral, nuestro campo magnético terrestre apunta en la misma dirección. ¿Qué es lo que está variando? Ok, es la dirección de ese campo magnético total. Aquí podemos ver que en Costa Rica no es completamente horizontal el campo magnético, sino que también tenemos una componente vertical. Entonces, por esa razón, lo pusimos de esta manera y pudimos observar ese ángulo de inclinación. Aplicamos el mismo principio. Ok, voy a hacerlo aquí con rojo. Otra vez. Tengo esto acá. Este es la magnitud del campo, la dirección del vector. Aquí tenemos la componente vertical. Es una suma de vectores, ¿verdad? Este vector total. Campo magnético terrestre. Y para obtener el resultado, bueno, la relación que hay entre el campo magnético, la componente horizontal y la componente vertical, lo sacamos igual. Tangente del ángulo de inclinación va a ser igual opuesto, en este caso sería la parte vertical, entre adyacente, la componente horizontal. Muy bien, entonces para obtener el campo magnético vertical simplemente sería la componente horizontal que ya obtuvimos por tangente del ángulo de inclinación. Muy bien. Si queremos encontrar la magnitud del campo magnético terrestre, simplemente sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Muy bien. Y la dirección, bueno, ya el ángulo lo habíamos medido, sería el ángulo de inclinación. Vamos a hacer esto en el Excel. Bueno, en este caso, los datos yo tengo, el ángulo de inclinación me dio 32. Para obtener la componente vertical, simplemente sería esto por tangente del ángulo, tal como lo acabamos de ver en la pizarra. 32 grados por pi, porque hay que poner en radianes, entre 180. Muy bien. Porcentaje de error, ya ustedes saben calcularlo. Valor absoluto del verdadero o teórico menos el experimental entre el teórico. No lo seleccioné. Ahora sí. Enter. Bueno, ya aquí lo tengo seleccionado en porcentaje. Ustedes vienen y lo seleccionan. Y el total simplemente sería raíz de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y la dirección, como les dije, es la misma del ángulo de inclinación. Pueden calcularlo si quieren. Tangente, arco tangente de opuesto entre adyacente y vamos a obtener el mismo resultado. Muy bien, esos serían los cálculos. Nada más vamos a ir al PDF para terminar de revisar. Obtuvimos la componente vertical aplicando trigonometría y el valor de la magnitud total del campo magnético terrestre. Para el informe que ustedes van a realizar en parejas, en sus grupos de laboratorio, entonces, bueno, vamos a revisar. Aquí tenemos mucha información desde cómo a medida que se aumentó la corriente, aumenta el ángulo de desviación. ¿Por qué? Porque el campo magnético se está haciendo más fuerte. Pueden hacer la comparación entre la tabla 1 y la tabla 2. Entonces, la
El campo magnético de la bobina es directamente proporcional al valor de corriente que fluye a través de la bobina, al igual que el ángulo. A medida que aumenta la corriente, aumenta el campo magnético de la bobina y la desviación en la brújula va a ser mayor, porque el campo, la componente que se está aplicando, que sería la de la bobina, está aumentando la magnitud del campo magnético. Ok, bueno, el cambio de variable simplemente se hace para hacer el análisis, para poder obtener la ecuación de la recta y poder hacer el análisis a partir de la ecuación empírica. Ya sabemos que de la ecuación empírica podemos obtener el campo, la componente horizontal del campo magnético terrestre, que es igual a la pendiente. Y podemos obtener los porcentajes de errores de los dos parámetros. A partir de la componente horizontal podemos obtener la vertical y podemos obtener el campo, la magnitud del campo magnético terrestre. Ok, también, bueno, a modo de conclusiones, bueno, es una síntesis del análisis y también pueden agregar acerca del experimento que estuvimos realizando al momento de cambiar o permutar las terminales de la fuente, los cables de la fuente, que la brújula cambiaba de dirección. Sin embargo, la magnitud se mantenía, tenían los mismos grados, pero en dirección contraria. Vamos a ver, ¿qué más para la introducción? Bueno, pueden hablar qué es el campo magnético terrestre, lo que vemos en la teoría, cómo está ubicado, dónde está el sur geográfico y el sur magnético, o el norte magnético y el norte geográfico, lo que es el ángulo de declinación y el ángulo de inclinación, y la magnitud y dirección del campo magnético terrestre en Costa Rica. Ya por el experimento vimos que no es completamente horizontal, sino que tiene cierto componente hacia arriba. Muy bien, eso sería todo por acá, chicos. Que tengan una excelente semana. Bueno, ya saben, la bitácora, una semana después de realizar los resultados, y el informe tienen 15 días para entregarlo. Que tengan muy buen día.